Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y en prueba saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y el día de hoy los estaré acompañando en la clase número 6 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces el día de hoy estaremos viendo un tema que se llama termodinámica y termoquímica. Vamos a entender la relación que existe entre la química y la física y cómo estas dos ciencias nos pueden ayudar a entender muchos fenómenos naturales y sintéticos que ocurren en nuestro entorno. Así que empecemos. Bueno, vamos entonces a comenzar abarcando el concepto de termodinámica, vamos a conocer su definición y sobre todo las leyes que maneja esta rama de la física. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando acerca de la termodinámica como definición. Entonces podemos decir que es una rama de la física que se va a encargar de estudiar los efectos de los cambios de temperatura, de presión y de volumen de un sistema físico. Ahora, ¿qué podemos considerar como un sistema físico? Un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etc. Todo lo que contenga materia va a ser entonces efecto de estudio de la termodinámica. Debemos tener en cuenta algo muy importante y es de que todo esto, la termodinámica lo va a estudiar a un nivel macroscópico, es decir, de que no va a tener en cuenta, digamos, partículas a nivel microscópico, es decir, que no se pueden ver a simple vista, sino a nivel macroscópico. Ese va a ser, digamos, su centro de estudio. Entonces, para que conozcamos de dónde sale la palabra termodinámica o qué significa, entonces termo, la raíz termo va a significar calor y dinámica se va a referir entonces al movimiento. Por lo que podemos decir que la termodinámica va a estudiar el movimiento del calor en un cuerpo. Entonces la materia va a estar compuesta por diferentes partículas que se van a mover de manera desordenada. La termodinámica estudia ese movimiento desordenado, esa energía cinética que tienen entonces estas partículas que componen estos cuerpos. Debemos tener en cuenta los principales elementos que tenemos para su estudio, para el estudio de la termodinámica. El primero de ellos son las leyes de la termodinámica. Estas leyes van a definir la forma en la cual la energía va a poder ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o en forma de trabajo. Entonces, tanto las leyes de la termodinámica como los conceptos de calor y de trabajo los vamos entonces a retomar más adelante para estudiar a profundidad su uso y su definición. Otro elemento importante de la termodinámica es la entropía. La entropía va a ser entonces la magnitud que puede ser definida para cualquier sistema. En específico, entonces vamos a definir la entropía como el desorden en que se mueven las partículas internas que forman la materia, es decir, la energía cinética que tienen las partículas que componen un cuerpo. Entonces, la entropía, como podemos observar en la imagen, vamos a tener entonces un cuerpo que está obviamente constituido de materia. Y cuando hay poca entropía, es decir, cuando hay poca energía cinética, muy poco movimiento, entonces las partículas tienden a ser más ordenadas. Pero cuando le aplicamos entropía, es decir, cuando le aplicamos una fuente de calor o de trabajo a ese cuerpo, entonces las partículas que componen esa materia se van a ver menos ordenadas porque va a haber mucha energía cinética, es decir, mucha entropía. Otro elemento que debemos tener en cuenta en la termodinámica es la entalpía, que va a ser la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente en condiciones de presión constante. Es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera al entorno en procesos en los que la presión no cambia. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, los fuegos artificiales o las muy conocidas, las chispitas mariposa, que entonces utilizamos en épocas de festividades. Entonces, lo que va a hacer la entalpía va a intercambiar toda esa energía que tiene ese cuerpo, ese sistema termodinámico con el ambiente y viceversa. Entonces, con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas van a responder a los cambios en su entorno y a menudo todo este estudio se va a aplicar a los gases. En este caso,
muy a menudo se habla acerca de los gases ideales. Vamos entonces a recordar un poco lo que son los gases ideales y por qué se están, digamos, teniendo en cuenta dentro de un sistema ideal. Entonces, un sistema ideal va a ser, digamos, un sistema compuesto de elementos que no intercambian entre sí. Un ejemplo de esto son los gases ideales. Recordemos que un gas ideal es un gas teórico, es decir, que no tiene unas condiciones reales en cuestión de temperatura, presión y volumen, y va a ser un conjunto de partículas puntuales con un desplazamiento aleatorio, es decir, de que todas sus partículas no van a estar de manera ordenada en el ambiente o en el contenedor entonces que estén. Esas partículas no van a interactuar entre sí, es decir, que las partículas que lo componen no van a intercambiar energía en ningún momento y simplemente se va a considerar como un conjunto de partículas que se están moviendo por X o Y espacio. Entonces, estas partículas se van a mover independientemente unas de otras en un recipiente o en el espacio que estén. Entonces, por ejemplo, el comportamiento del helio a temperatura ambiente se puede aproximar al de un gas ideal, porque la interacción entre partículas es muy pequeña comparada con su energía cinética, es decir, con el movimiento de sus partículas. Entonces, en general, todo sistema a temperatura suficientemente alta, es decir, con una energía cinética muy grande comparada con su energía potencial, se va a comparar como un gas ideal. Entonces, la energía cinética va a ser la energía del movimiento y la energía potencial la vamos a considerar cuando un cuerpo se encuentra en estado de reposo. Bueno, entonces los gases ideales va a ser, digamos, una simplificación de los gases reales que se realizan para estudiarlos de una manera más sencilla. Y en sí es un gas hipotético cuando entonces tiene las siguientes características. Va a estar formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos, es decir, que no va a haber un intercambio de energía y que entonces no se van a generar polos opuestos ni se van a generar cargas eléctricas, ni positivas ni negativas. Y las colisiones entre las partículas y entre las moléculas y las paredes del contenedor o del, digamos, el ambiente donde esté el gas va a ser de tipo elástico, es decir, que se va a conservar el momento y la energía cinética, es decir, que la energía cinética en ningún momento va a cambiar. Recordemos que el concepto de colisiones en química y en física significa choques, es decir, choques entre partículas o choques entre átomos. Y los gases se van a aproximar a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, es decir, que está a presión y a temperatura ambiente. Recordemos que un gas monoatómico, mono, quiere decir uno, es decir, que solamente está compuesto de un solo átomo. Vamos entonces a recordar la ecuación de los gases ideales. Esta es la ecuación general para los gases ideales. Va a ser entonces conformada por PV igual a nRT. Recordemos que P es la presión del gas y que se mide en atmósferas, que la V es el volumen del gas y se mide en litros, que la N va a ser el número de moles de ese gas y se va a tomar con la unidad de moles, que la T va a ser la temperatura del gas medida en grados Kelvin y que la R va a ser la constante de los gases ideales, la cual me va a acoplar todas las vertientes y todas las unidades de magnitud que tiene un gas. Entonces recordemos que es igual a 0,0821 atmósferas por litros dividido moles por Kelvin. Por eso se llama constante global de los gases, porque me reúne todas las vertientes y todas las unidades que yo le puedo medir a un gas ideal a condiciones termodinámicas estables. Entonces, ¿de dónde salió esta ecuación de los gases, esta ecuación general? Entonces hubo tres químicos y físicos muy importantes en su época llamados Charles, Gay-Lussac y Boyle. Estos tres entonces se dedicaron al estudio de las propiedades físicas y químicas de los gases y cada uno en su especialidad pudo, digamos, sintetizar y pudo patentar cada una de las fórmulas que hoy nos sirven para estudiar todas las propiedades que tiene un gas. Luego, ¿qué hicieron?
reunir en una ecuación más chiquita. ¿En cuál ecuación? En esta. En esta ecuación, para entonces hacer el estudio de los gases ideales o de los gases teóricos de una manera más sencilla. Entonces les voy a mostrar de una manera, digamos, resumida, lo que significa cada una de estas fórmulas que plantearon estas personas. Entonces vamos a iniciar con la ley de Charles. Entonces, va a corresponder a las transformaciones que va a experimentar un gas cuando la presión es constante. Entonces, como la presión es constante, es decir, que no cambia, yo no la voy a tener en cuenta en cuanto al, digamos, el análisis matemático o la parte cuantitativa del problema o del gas en cuestión. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. B1 sobre T1 va a ser igual a B2 sobre T2. Vemos en esta fórmula que no está incluida la presión porque esta es constante, por lo tanto no nos va a generar un cambio en el resultado de nuestro problema. Entonces recordemos que la V es volumen y la T es temperatura. Vamos entonces con la ley de Gay-Lussac. Corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Entonces, como es constante, quiere decir que no cambia. Entonces aquí no vamos a tener en cuenta el volumen para la parte cuantitativa de la fórmula o de la ecuación. Entonces simplemente se van a tener en consideración la presión y la temperatura. Por eso es que la ecuación o la fórmula está compuesta solamente por estas dos variables. Y por último vamos a tener la ley de Boyle, que va a corresponder a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. Entonces por eso vemos que en esta fórmula de PV igual a PV, entonces vamos a ver que la temperatura no se considera en la parte matemática o en la parte cuantitativa porque es constante, es decir, que su valor no cambia. Entonces simplemente vamos a tener P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Entonces debemos tener en cuenta de que cuando no están estas constantes o estas variables en cuanto a temperatura, presión y volumen es porque sus valores matemáticos o sus valores cuantitativos no van a cambiar y solamente voy a tener en cuenta las variables en las cuales su valor sí puede cambiar. La ley cero. Entonces, la ley cero de la termodinámica afirma que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces también van a estar en equilibrio entre sí. A todo eso también se le conoce como el principio cero de la termodinámica. Entonces tenemos tres cuerpos, así como podemos observar en la imagen, tenemos agua fría, agua caliente y un tercer cuerpo que sería el agua tibia. Cuando mezclo esos dos cuerpos en cuestión con un tercero para formar un nuevo cuerpo. Entonces, con los fundamentos de esta ley podemos entonces averiguar si dos cuerpos, por ejemplo X y Y, están en equilibrio. Y para ello basta comprobar si los dos cuerpos tienen la misma temperatura, ¿mediante qué? Mediante un termómetro. Entonces, podemos destacar que la formulación de la ley cero de la termodinámica contiene tres ideas muy importantes, las debemos tener muy en cuenta. Entonces la primera de ellas es la existencia de una variable de estado llamada temperatura. Entonces aquí lo que predomina en la ley cero de la termodinámica es la temperatura. Para que entonces puedan estar en equilibrio es muy importante la variable de la temperatura. Como segunda postulado tenemos la igualdad de temperaturas como una condición para el equilibrio térmico entre dos sistemas o entre partes del mismo sistema. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De que la temperatura en ambos cuerpos debe ser igual o debe ser similar. Y la existencia de una relación entre las variables independientes del sistema. Vamos a ver entonces por medio de estos ejemplos para comprender un poco acerca de la ley cero de la termodinámica. Vamos a ver entonces el primero, que es el hielo y el agua. Es un ejemplo muy sencillo para que entonces nos quede más clara la definición. Entonces en este ejemplo vamos a poner entonces un cubito de hielo y un vaso lleno de agua caliente dentro de una caja hermética. Entonces en este experimento van a aparecer tres elementos: el hielo,
el agua y el aire de la caja. Entonces, la ley cero de la termodinámica, inicialmente el hielo va a tener una temperatura inferior a la del aire porque está en estado sólido y está en estado de congelación. De modo entonces que el aire cederá energía al hielo. ¿Para qué le va a ceder energía? Para que entonces ceda y empiece a derretirse. Entonces, el agua está a una temperatura superior a la del aire. ¿Por qué? Porque recordemos que el agua está caliente. Entonces, en estas condiciones, el agua cederá energía al aire. Entonces, pasado un tiempo, el hielo tendrá la misma temperatura que el aire y el agua también tendrá la misma temperatura que el aire. Entonces los dos cuerpos van a tener el mismo estado de temperatura de ese tercer cuerpo que fue el aire. Entonces, ambos elementos estarán en equilibrio térmico con el aire, es decir, en equilibrio de temperatura. Por lo tanto, según el principio cero de la termodinámica, el agua y el hielo, ahora ya derretido, obviamente por la energía que se les cedió, tendrán la misma temperatura. Entonces aquí podemos ver de que cuando dos cuerpos X y Y, en este caso hielo y agua en estado líquido y con la condición de que está caliente, entonces se fusionan o se mezclan con un tercer cuerpo como el aire, y recordemos que estaba en un sistema hermético, es decir, en un sistema cerrado donde no hay posibilidad de intercambio de energía o de calor con el ambiente o con el entorno exterior de este experimento. Vamos a ver entonces otro del ejemplo del termómetro. Entonces, otro ejemplo que ayudará a comprender mejor el concepto de equilibrio térmico es el del termómetro. Entonces, vamos a considerar o vamos a suponer un cuerpo que consiste en un tubo con un capilar contenido de mercurio, con contenido de mercurio. Entonces, aquí quiero contarles que los termómetros tradicionales, los que no son digitales, en su interior tienen un capilar que está relleno de mercurio. Recordemos que el mercurio es un metal que está en estado líquido a temperatura ambiente. Entonces, sus niveles de altura sobre el capilar van a representar diferentes temperaturas. Entonces, vamos a considerar otro cuerpo, por ejemplo, el ser humano. Entonces, si vamos a acercar el termómetro al cuerpo y lo vamos a dejar suficiente tiempo, el termómetro va a alcanzar el valor correspondiente a la temperatura corporal. Entonces, el termómetro y el cuerpo humano estarán en equilibrio térmico entre sí. Por lo tanto, tendrán el mismo valor numérico para la propiedad de temperatura. Entonces, el termómetro cuando está solito, entonces va a tener una temperatura cero, ¿cierto? Porque no está en contacto con ningún otro cuerpo, o va a tener una temperatura ambiente. Ahora, cuando entra en contacto con otro cuerpo, en este caso el cuerpo humano, entonces el termómetro se va a adaptar a la temperatura que tiene el cuerpo humano para entonces entre el termómetro y el cuerpo humano alcancen el equilibrio térmico. Listo, vamos entonces a pasar ahora con la primera ley de la termodinámica. Entonces esta tiene un postulado muy importante y es de que la energía total de un sistema aislado no se crea ni se destruye, solamente va a permanecer constante. Es un principio que entonces va a reflejar la conservación de la energía, de que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma o en este caso permanece constante. Vamos entonces a ver el ejemplo con esta imagen de que vamos a tener un sistema abierto, es decir, donde puede haber un intercambio de masa y de energía, porque si el vaso está abierto va, digamos, a ser vulnerable, por así decirlo, a todas las condiciones ambientales o a ese entorno que pueda tener ese vaso abierto con X o Y líquido. Luego vamos a tener un sistema cerrado, entonces va solamente a generarse un intercambio de energía entre quiénes, entre el aire que se quedó encerrado en ese vasito y el líquido que está también dentro de ese vaso. Y ahora vamos entonces a compararlo con el sistema aislado donde no existe ningún tipo de intercambio. Entonces, como es aislado, va a ser entonces un sistema adiabático, quiere decir donde no hay posibilidad mínima de que haya un intercambio ni de calor ni de energía. Vamos a verlo con dos ejemplos cotidianos de aplicación. Entonces, el primero de ellos va a ser entonces
un niño que lanza un balón al aire. Entonces, en este ejemplo van a intervenir dos tipos de energía, la cinética y la potencial. Entonces, recordemos que la cinética es la energía del movimiento y la potencial cuando un cuerpo permanece entonces en estado de reposo. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, primero el niño lanza un balón al aire. Luego, en el momento en que sale de sus manos el balón, entonces este balón va a adquirir una velocidad, porque entonces el niño ya lo lanzó. Por lo tanto, va a tener energía cinética. ¿Por qué? Porque el balón se está moviendo, pero todavía no ha ganado altura. Por lo tanto, no tiene energía potencial. Entonces, aquí es muy importante que sepamos algo, y es de que la energía potencial debe tener una característica muy importante, y es de que el cuerpo, para estar en energía potencial, a pesar de estar en estado de reposo, va a tener la característica de que debe tener una altura definida. Entonces, en el momento que el balón vaya subiendo, va perdiendo velocidad y va a ganar altura, y por ende va a perder energía cinética y va a ganar energía potencial. Entonces, cuando el balón sube, es decir, cuando alcanza una altura, pero llega un momento donde va perdiendo poco a poco la velocidad, entonces en ese momento se pierde la energía cinética. Pero como el balón, a pesar de que ya está bajando su velocidad, ganó altura, ahí en ese momento donde tiene un lapso de reposo ese balón para ganar altura, entonces ahí en ese punto es donde ya adquirió la energía potencial. Ahora, cuando ese balón está en el punto más alto, solamente tiene energía potencial. Y finalmente vuelve a bajar y las energías se vuelven a invertir. Es decir, de que cuando ya llega al punto máximo de altura ese balón, entonces luego va a volver a bajar y por lo tanto va a perder energía potencial y va a ganar energía cinética. Vamos a ver otro ejemplo con las máquinas de vapor. Entonces, vamos a analizar cómo se va a transformar la energía de una máquina o de una locomotora de vapor, y vamos a considerar la locomotora como un sistema termodinámico. Ahora, inicialmente toda la energía interna del sistema es toda la energía que tiene en el combustible, es decir, por ejemplo, con el carbón. Ahora, al realizar una combustión hay un cambio en la energía, se transforma en energía térmica. Entonces, cuando se calienta ese combustible, en este caso cuando se calienta el carbón, entonces estamos generando energía térmica. ¿Por qué? Porque ese carbón está alcanzando una temperatura para permitir que se genere combustible y así la locomotora pueda entonces empezar a andar. Toda esta cantidad de calor se va a utilizar para generar vapor y accionar entonces los pistones del motor. En ese momento se convierte en energía mecánica. Entonces vamos viendo el paso a paso de cómo una energía se puede transformar en otra, y vamos a seguir conservando ese principio de la ley de la termodinámica que dice de que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces empezamos con la energía térmica y luego vamos en energía mecánica cuando los pistones del motor se activan. Y luego cuando el motor se mueve, entonces la locomotora por ende se va a mover y va a adquirir una velocidad, y ahora vamos a tener entonces energía cinética. Entonces cuando se activa la energía térmica, se activa la energía mecánica, porque entonces el combustible empieza a darle esa energía para que empiece a moverse, y luego vamos a tener esa energía cinética, que es lo que va a permitir de que esa locomotora pueda adquirir una velocidad y por ende pues pueda moverse. Debemos tener en cuenta también de que la locomotora no va a ser un sistema aislado. ¿Por qué no es un sistema aislado? Porque hay un intercambio de calor con el exterior. Entonces, en una locomotora de vapor hay muchas pérdidas, por ejemplo, el humo de la combustión y el vapor caliente que se escapa. El roce entre los diferentes mecanismos genera un trabajo negativo. Más adelante vamos a ver cuando hablamos de trabajo negativo y cuando hablamos de trabajo positivo. También la fricción con las vías, la fricción con el aire y el calor de la caldera que se transmite al aire. Listo, vamos entonces a continuar. La segunda ley de la termodinámica. Entonces, en la segunda ley es muy importante el concepto de la entropía. Recordemos que la entropía es esa capacidad de
del movimiento desordenado de todas las partículas que componen el sistema, es decir, de que también va a tener que ver todo esto con la energía cinética. Entonces, en la segunda ley, en general, la entropía total de cualquier sistema no va a poder disminuir más que aumentando la entropía de algún otro sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema aislado, la entropía de ese sistema tiende a no disminuir. Por esa razón, el calor no va a poder fluir de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente, a excepción si le aplicamos entonces un trabajo al cuerpo más frío. Vamos a ver entonces la aplicación de ese concepto de la segunda ley por medio del aire acondicionado. Entonces, un aire acondicionado puede enfriar el aire en una habitación. Entonces, al enfriar el aire se va a reducir la entropía del aire de ese sistema. Entonces, en este ejemplo podemos ver de que el aire acondicionado me va a servir como un vehículo para el enfriamiento de ese sistema, que en este caso es el calor que encierra entonces la habitación o el ambiente en el cual nosotros tengamos puesto nuestro aire acondicionado. Entonces van a recircular todas estas partículas de aire, permitiendo entonces que la temperatura en ese ambiente se mantenga de una manera estable. Y por último entonces vamos a ver la tercera ley de la termodinámica. Entonces, esta nos va a decir que es imposible conseguir un cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados Celsius o grados centígrados. Esto es básicamente porque no vamos a poder detener el movimiento de los átomos, porque estos siempre se moverán. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando nosotros congelamos un alimento, por más frío que esté, los átomos siempre estarán en movimiento. O vamos, por ejemplo, a casos más grandes. En las industrias, por más congelados que estén sus productos, nunca llegarán al cero absoluto y sus átomos no se van a mover. O con otras palabras, el calor se produce por el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Entonces, cuanto más movimiento, más calor. Y del mismo modo, cuanto menos se muevan, entonces las moléculas, más frío va a estar ese cuerpo. Una vez que se han detenido las moléculas, es absurdo pensar que entonces pueda volverse a activar su movimiento. Y esa circunstancia de detención del movimiento molecular, por así decirlo, se produce a menos 273.15 grados Celsius. Entonces, cuando se alcanza esa temperatura, no hay posibilidad de que el cuerpo aporte ni la más mínima energía en forma de calor y por lo tanto no puede descender más su temperatura. Entonces, por más que nosotros congelemos un alimento o cualquier cuerpo, entonces siempre van a estar activos sus átomos o sus partículas, porque entonces no podemos detener el metabolismo de las partículas o de la materia que está componiendo ese cuerpo. Por lo tanto, nunca vamos a tener un cero absoluto, porque por más digamos, quietas estén esas partículas o esos átomos, siempre va a tener un valor de temperatura. Lo que no va a poder pasar entonces es de que cuando ya se alcanza una temperatura establecida en estado de congelamiento, entonces esta vaya a poder descender más, porque es la máxima capacidad de calor que pueden emitir o que pueden recibir esas partículas o esos átomos que van a componer ese cuerpo. Vamos a continuar hablando acerca de la termodinámica química o de la termoquímica. Esta va a ser entonces una rama de la termodinámica que va a estudiar todos los efectos térmicos causados por reacciones químicas. Esos van a ser entonces llamados el calor de la reacción. Por lo tanto, entonces esta termodinámica química se va a referir a las conversiones de energía química en energía térmica y viceversa. Entonces recordemos que la energía térmica es todo lo que tiene que ver con la energía que produce la temperatura. Entonces todos estos cambios van a ocurrir durante una reacción y va a estudiar las variables conectadas a ellas. Bueno, entonces el objetivo principal de la termodinámica química es establecer un criterio para determinar qué tan espontáneas son las transformaciones que generan este tipo de reacciones. Y de esta manera la termodinámica química se va a usar
típicamente para predecir todos los intercambios de energía que van a ocurrir en los siguientes procesos, por ejemplo las reacciones químicas, los cambios de fases o la formación de soluciones. Entonces debemos tener en cuenta un componente importante en la termoquímica, y es la energía química. Este va a ser el potencial que tiene una sustancia para experimentar una transformación a través de una reacción química o de transformarse en otras sustancias químicas. En conclusión, formar o romper enlaces químicos va a implicar energía. Esta energía se va a almacenar en los enlaces entre los núcleos atómicos y los electrones en los átomos. ¿De quién? De una molécula. Los electrones pueden estar a ciertas distancias del núcleo atómico, de acuerdo con el modelo de la llamada capa de electrones. Entonces aquí volvemos entonces a retomar y a conectar los conceptos que vimos anteriormente en cuanto a enlaces químicos y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la morfología y con la estructura atómica. Entonces la situación en la que un electrón está en su estado de energía más bajo posible se le llama entonces estado fundamental. Entonces cuando un átomo o un elemento están entonces con su nivel de energía más bajo, con la más baja energía que puede generar, entonces a esto se le llama un estado fundamental. Entonces, la energía química potencial también es una forma de energía relacionada con la disposición estructural de los átomos o de las moléculas. Esta disposición va a poder ser el resultado de los enlaces químicos entre las moléculas y la energía química de una sustancia puede ser transformada en otras formas de energía por medio de una reacción química. Entonces, como ejemplos de reacciones químicas vamos a encontrar los siguientes. El primero de ellos van a ser entonces los paneles solares fotovoltaicos. Estos van a transformar toda la radiación solar en energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico consiste en generar electricidad a partir de la luz solar. Entonces, estos paneles solares van a trabajar como un cargador. Entonces, vamos a imaginar que son como cargadores de celulares. Entonces, se van a, digamos, a proporcionar energía por medio de la luz solar. Entonces, van a aprovechar toda la energía del sol durante el día y ya en la noche van entonces a almacenar toda esa energía que adquirieron durante el día y van a generar entonces electricidad. Otro ejemplo importante son las centrales térmicas. Ellas van a obtener calor al quemar combustibles fósiles que posteriormente se utilizarán para generar electricidad. Entonces, los combustibles fósiles, recordemos que son los restos, por así decirlo, de materia orgánica que existió hace muchísimos o hace miles de años. Bueno, y otro ejemplo importante es las plantas. Ellas van a obtener energía transformando la energía solar en energía química en el proceso de la fotosíntesis. Entonces, este proceso es muy importante porque contribuye a la respiración y a la alimentación de las plantas. Entonces, las plantas van a introducir en ellas la energía solar o la energía lumínica que genera el sol y lo que van a hacer es por medio de esa luz solar captar entonces el dióxido de carbono del ambiente y entonces van a generar todos esos procesos con ayuda del agua y de los minerales que pueden encontrar en el suelo y también entonces absorberlo por medio de sus raíces y luego liberar al ambiente oxígeno y algunos azúcares resultantes de ese proceso de la fotosíntesis. Entonces, por eso este proceso de fotosíntesis es tan importante porque las plantas nos ayudan a purificar el aire. Entonces, piensen nada más en los pulmones de la ciudad. Por ejemplo, tenemos a Ruta N y tenemos al Jardín Botánico aquí en la ciudad de Medellín, de que nos van a ayudar a poder entonces tener una calidad de aire más estable y de que cuando estamos cerca o estamos en un entorno muy natural o rodeado de muchas plantas o de muchos árboles, podemos sentir de una manera inmediata que el aire se siente más frío y se siente más fresco. Esto es gracias a la acción de la fotosíntesis, que lo que hace es captar toda esa polución y toda esa contaminación generada por agentes externos contaminantes y
por el dióxido de carbono, que es el principal contaminante del aire, y lo va a transformar entonces en oxígeno puro para toda la materia orgánica y para todos los seres vivos que estén en un entorno cercano. Vamos a hablar entonces ahora acerca de la temperatura. Va a ser una magnitud escalar que se va a definir como la cantidad de energía cinética que tienen las partículas de una masa, ya sea gaseosa, líquida o sólida. Entonces, cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor va a ser su temperatura y viceversa. Entonces, la temperatura siempre va a tener que ver con la energía cinética. Ahora, la medición de la temperatura va a estar relacionada con la noción de frío, que es menor temperatura, y de calor, que es de mayor temperatura. Y esto se puede percibir de manera instintiva, es decir, de manera sensorial. Además, la temperatura va a actuar como un valor de referencia para determinar, por ejemplo, el calor normal del cuerpo humano, información que nos va a servir para estimar los estados de salud. Y el calor también se va a utilizar para los procesos químicos, industriales y metalúrgicos. Van a existir entonces distintos tipos de escalas para medir la temperatura. Las más comunes de estas van a ser las siguientes. La primera va a ser la escala Celsius, también entonces es conocida como escala centígrada o grados centígrados, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados o 100 grados Celsius. Ahora, la escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. Entonces, en esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit o 32 grados Fahrenheit. Y su punto de ebullición es a los 212 grados Fahrenheit. Luego seguimos con la escala de Kelvin, es la medida que suele utilizarse en la ciencia, es la que más se utiliza y establece el concepto del cero absoluto. Entonces, esto va a suponer que el objeto no desprende calor alguno y que va a equivaler a menos 273.15 grados Celsius. Y por último tenemos la escala Rankine, es una medida que usan comúnmente en Estados Unidos para medir la temperatura termodinámica. Por esto carece entonces de valores positivos o negativos y de escalas bajo cero. Entonces podemos medir la temperatura en dos vertientes muy importantes y es la temperatura del ambiente y la temperatura corporal. Entonces, la temperatura ambiente es la que se puede registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano y para su medición se emplea un termómetro ambiental que emplea valores Celsius o Fahrenheit. Y la segunda, la temperatura del cuerpo, que es también llamada la temperatura corporal. Se considera que 36 grados Celsius es un valor normal para el ser humano y si la temperatura supera los 37 grados Celsius, se considera que el individuo entonces padece de fiebre. Y también entonces vamos al caso extremo, si entonces la temperatura baja, en una escala igual o menor a 27 grados Celsius o centígrados, entonces se puede considerar de que esa persona está sufriendo de hipotermia. Entonces, algunos de los casos de mediciones de temperatura son demasiados, pero entonces vamos a citar algunos. Por ejemplo, la temperatura del motor de un auto que está encendido es de 85 grados Celsius. La temperatura del ambiente, que se considera pues confortable, está entre los 20 y los 25 grados Celsius. La temperatura de un horno encendido es más o menos 180 grados Celsius. La temperatura del agua para hervir es de 100 grados, es decir, el punto de ebullición del agua. La temperatura corporal promedio es de 36 a 36,5 grados Celsius y la temperatura para alcanzar la solidificación del agua al punto de convertirse en hielo es menor a 0 grados centígrados. Vamos a hablar entonces acerca de otro componente importante en la termodinámica y es el calor. Va a ser una forma de energía que se va a transferir de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro.
Entonces, en termodinámica, calor significa transferencia de energía y esa transferencia siempre va a tener una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. Entonces, el calor va a fluir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, de manera que estos dos van a llegar a una temperatura de equilibrio, es decir, de que van a tener una temperatura igual y constante. Ahora, el calor se puede transmitir de tres formas diferentes. Entonces, la primera de ellas va a ser la radiación térmica, es en donde el calor se va a propagar a través de ondas electromagnéticas. Todos los cuerpos van a emitir calor de esa forma. Ahora, luego vamos a pasar a la conducción térmica, que es el calor se transmite por la agitación de las moléculas, lo que va a provocar que la temperatura incremente y que los líquidos, por ejemplo, se evaporen, que los sólidos se fundan y que los cuerpos se dilaten, es decir, de que tengan tanto calor de que se expandan sus moléculas. También tenemos entonces la convección térmica. El calor se va a transferir por medio del movimiento de un fluido, como por ejemplo un gas y un líquido. Vamos a poner el ejemplo de al calentar agua en una olla, entonces la porción de agua que está en contacto con la base de la olla va a subir al calentarse y entonces va a empezar a generar burbujas, mientras que el agua de la superficie va a descender y va a ocupar el lugar que dejó la porción de agua caliente. Entonces esto es muy importante entenderlo con la imagen que tenemos en la pantalla, porque el calor siempre debe pasar por esas tres etapas para que sea de una forma eficiente y uniforme. Entonces la primera es la radiación, luego la conducción y luego la convección. Esta parte de la convección es muy importante porque todo el líquido que está en cuestión, es decir, que está teniendo calor, de que está trayendo calor, entonces es importante de que se caliente de una manera uniforme. Entonces por eso el ejemplo del agua con la olla es, digamos, el más simple para entender este concepto, porque entonces nos va a dar la explicación de por qué el agua, pues en este caso, o cualquier líquido en cuestión, se caliente de una manera uniforme, porque las partículas entonces reemplazan el lugar de las otras. Entonces cuando las de abajo se calientan, suben, hacen burbujitas, y la porción de agua que está en la superficie, es decir, que todavía no está tan caliente como para llegar a un punto de ebullición, entonces desciende y va a ocupar el lugar del agua que ya está en ebullición o del agua que ya está caliente. Listo, entonces vamos a ver las unidades de calor. Entonces, como el calor es una transferencia de energía, entonces puede ser medido como ganancia o pérdida de energía. Entonces, por eso se puede medir con la misma unidad que a cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, una de ellas son los joules, que también, además del calor, sirve para medir el trabajo y la energía. Entonces, para medir el calor se usan dos unidades más. Son, por ejemplo, la caloría, que su abreviación es cal, C-A-L, y las kilocalorías, que se abrevia como K, C, A y L. Entonces aquí tenemos, digamos, una tabla de conversiones para que entendamos la relación que hay entre calorías, kilocalorías y joules. Entonces tenemos que una caloría equivale a 1000 calorías, de que una caloría son 0,001 kilocalorías, entonces aquí estamos haciendo los sistemas de conversión, de que una caloría va a equivaler a 4,1868 julios o joules en inglés, y una kilocaloría va a representar 4186,8 joules o julios. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de calor. Por ejemplo, al planchar la ropa, luego de enchufar el electrodoméstico, es decir, la plancha, ella va a elevar entonces su temperatura y va a entrar en contacto con la tela y va a ayudar a eliminar las arrugas. ¿Por qué medio se eliminan las arrugas? Por el calor que emite la plancha y al tocar la superficie de la tela, entonces por este medio se van a eliminar las arrugas, por medio del calor que emite la plancha. También entonces tenemos al servir la comida en un plato, si el plato por ejemplo es de cerámica o de algún otro material conductor del calor o de la energía, la comida servida en él va a conducir calor.
También tenemos un ejemplo de la arena cuando está en la playa. La temperatura que irradia el sol va a ser entonces absorbida por los granos de arena y ese calor se va a transportar, por ejemplo, a nuestras plantas de los pies. Em, También tenemos el ejemplo del agua al cubo de hielo. Cuando, por ejemplo, se le arroja un cubo de hielo a una jarra con agua, el agua le va a transferir por conducción de su calor energía. Entonces el cubo comienza a derretirse. También otro ejemplo muy cotidiano es derretirse, por ejemplo, chocolate en la mano. Cuando una persona sujeta durante un rato un pedazo de chocolate, entonces comienza a derretirse a raíz de la transferencia de calor corporal. Entonces, del calor de la mano se va a transmitir el calor hacia el chocolate. ¿Por qué? Porque esa barra de chocolate tiene una temperatura menor a la temperatura de la mano. Sí, recordemos que siempre se transfiere el calor del cuerpo más caliente al cuerpo que está más frío o que tiene en consecuencia menos calor. También al hervir agua en una olla, el calor de la llama se va a conducir a la base de esta y luego se va a transferir al agua y esta va a llegar entonces por ende al punto de ebullición. Y también entonces tenemos el ejemplo de una lámpara. Cuando se enciende este artefacto, entonces va a emitir calor rápidamente, que incluso cuando en la mayoría de focos o de lámparas, cuando tocamos su superficie, podemos sentir mediante el tacto de que hay una emisión de calor porque ese artefacto está caliente. Seguimos entonces con otro componente importante de la termodinámica llamado el trabajo. Este se puede considerar como el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de una magnitud o lo que es pues lo mismo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de una manera acelerada. Entonces, el trabajo se va a tratar de una magnitud escalar representada por el símbolo W de work en inglés. Va a estar expresada en unidades de energía, es decir, en joules o en julios, según el sistema internacional. Recordemos que el sistema internacional es ese grupo de personas que hacen una convención, es decir, de que llegan a un acuerdo para entonces establecer cuáles van a ser las magnitudes y las unidades para todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces, para que el trabajo se produzca debe haber una fuerza aplicada y un desplazamiento producto de su acción. El trabajo entonces se produce, por ejemplo, cuando un hombre empuja un vehículo sin combustible o cuando una máquina hidráulica, por ejemplo, levanta una caja muy pesada de madera. Entonces, podemos hablar en el concepto de trabajo de dos tipos, del trabajo positivo y del trabajo negativo. Entonces, el trabajo positivo va a ocurrir cuando la fuerza aplicada va en el mismo sentido del desplazamiento del cuerpo, produciendo una aceleración positiva. Entonces, cuando la persona que aplica la fuerza y el cuerpo van en la misma dirección, hablamos de trabajo positivo. Ahora, hablamos de trabajo negativo entonces cuando la fuerza aplicada va en sentido contrario al desplazamiento del cuerpo. Entonces todo esto puede producir una aceleración negativa o una desaceleración. Entonces acá tenemos un ejemplo muy gráfico. Al arrastrar una caja sobre una superficie horizontal, la fuerza de roce efectúa un trabajo negativo ya que se opone a su movimiento, lo que llamamos entonces como la fricción. La fricción hace de que entonces el roce del cuerpo con la superficie sea mucho más difícil y por eso entonces hablamos de un trabajo negativo, porque tanto el cuerpo en cuestión como la fuerza que se le aplica van en sentidos opuestos. Listo, vamos entonces a ver algunos ejemplos de trabajo para que podamos entonces ver la aplicación de sus conceptos. Por ejemplo, empujar una mesa de un extremo de la sala hasta el otro, abrir un ventanal corredizo con fuerza constante hasta el límite del riel, es decir, cuando ya no puede abrirse más la ventana. También tenemos como trabajo llevar una bicicleta a mano sin montarse en ella y sin pedalear, alar una puerta para entrar a un local,
remolcar un vehículo con otro por medio entonces de una grúa que tire de él y lo ponga en movimiento, arrastrar a alguien de los brazos o de los pies, subir una cubeta de agua desde el fondo de un pozo o desde el fondo pues de un recipiente, recoger del suelo una caja llena de libros o llena de cualquier otro elemento, tirar de una cuerda en cuyo otro extremo hay otras personas alándola, cuando entonces juega uno a saltar la cuerda, levantar una pesa del suelo como hacen los atletas olímpicos. Aquí, en el concepto de trabajo, debemos tener en cuenta otros dos subconceptos para que entonces esta realización de trabajo sea, digamos, de manera exitosa. El primero de ellos es la potencia, que es la relación entre el trabajo efectuado y el tiempo que tomó realizarlo. Y el otro es la energía, que va a ser entendida como la capacidad que tiene ese cuerpo o esa masa para llevar a cabo un trabajo luego de haber sido sometido a una fuerza. Entonces se puede, digamos, entender y concluir de que sin energía no es posible realizar un trabajo y mucho menos aplicarle entonces una fuerza. Bueno, por último vamos a hablar acerca de un tema que se llama la conservación de la energía y nos vamos a enfocar específicamente a hablar acerca de la energía solar. Entonces la energía solar es la energía que proviene del sol y que entonces vamos a poder captar gracias a la radiación solar. Esta fuente de energía va a representar la principal fuente de energía que tiene la Tierra, debido a que es una fuente inagotable. Se considera como una energía renovable, es decir, de que se puede volver a generar o de que es una fuente que es inagotable, así como el sol. Entonces, a partir de esta energía se derivan muchas otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía eólica, que aprovecha entonces toda la fuerza que tiene el viento. El viento se genera cuando el sol calienta grandes volúmenes de aire. Otra energía que se puede derivar entonces es la energía hidráulica, que aprovecha la energía potencial del agua, y si la radiación solar no sería posible el ciclo del agua. Otra que podemos tener en cuenta son los combustibles fósiles, que provienen de descompuestos orgánicos, y los descompuestos orgánicos fueron en gran parte plantas que realizaban la fotosíntesis o animales que vivieron hace muchísimos años. Otra forma de energía puede ser la energía biomasa, que es más el fruto de la fotosíntesis de las plantas y de materia orgánica, como por ejemplo de plantas y de vegetales. Bueno, entonces vamos ahora a hablar acerca de los tipos de energía solar que tenemos. Entonces, tenemos que partir de una pregunta, y es de cómo se produce la energía solar. Entonces, desde un punto de vista físico, entonces nosotros no estamos creando literalmente la energía solar, porque el Sol es un astro que está hace millones de años, incluso antes de que nosotros estuviéramos acá como raza humana. Entonces, desde el punto de vista físico, la energía solar se produce en el Sol mediante una sucesión de reacciones nucleares. Entonces, recordemos que el Sol es un astro que está en constante reacción, y de que su estado de agregación o el estado de la materia en el cual está es el plasma, porque entonces intercambia energía, y todas las reacciones son de tipo electromagnético, es decir, de que todos esos átomos están cargados ya sea positiva o negativamente. Entonces, cuando esta energía del Sol nos llega a la Tierra, la podemos aprovechar de muchas maneras. Entonces, la primera de ellas es mediante paneles solares con células fotovoltaicas. Entonces, los paneles fotovoltaicos van a estar compuestos por un material que al recibir la luz directamente se van a ionizar, es decir, que van a liberar un electrón. Entonces van a quedar cargados positiva y negativamente. Y con la suma de varios electrones se va a generar una corriente eléctrica, y por ende va a generar entonces electricidad. Entonces recordemos que las células fotovoltaicas son las que van a aprovechar toda esa energía solar para convertirla en energía eléctrica. Pero entonces también aparece otro interrogante, y es de que ¿por qué el rendimiento de un panel solar no es del 100%? Entonces, toda la energía solar que llega al panel solar se va a transformar, pero no se va a generar este cambio en el mismo tipo de energía.
Parte de la radiación que va a recibir un módulo fotovoltaico se va a convertir en electricidad. Sin embargo, otra parte de esta energía se va a convertir en calor, el cual va a calentar el panel o va a rebotar y va a volver a la atmósfera, como lo es el efecto de la refracción, de que cuando sale el sol, entonces van a caer los rayos de este astro y van entonces a ser los rayos que son benéficos para nuestra salud, los que nos ayudan a mantener, digamos, un estado de salud bien, lo que va a permitir también de que las plantas puedan hacer el proceso de la fotosíntesis, pero también van a haber otro tipo de rayos que no van a ser tan benéficos como lo son los rayos ultravioleta. Entonces, lo que antes de que estuviera tan dañada la capa de ozono, entonces lo que hacía esta capa era de que cuando los rayos del sol entraran a la Tierra, rebotaran, o sea, hicieran su trabajo y volvieran a rebotar hacia el espacio, es decir, a que salieran de la Tierra para entonces evitar lo que llamamos ahora el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura de la Tierra, y para evitar también múltiples enfermedades, no solamente a nosotros como seres humanos, sino también en el ganado y en toda la flora natural. Entonces también parte de la energía de ese panel va a rebotar de nuevo hacia la atmósfera y por ende hacia el espacio. Otra manera de aprovechar esta energía solar va a ser mediante colectores solares que van a estar diseñados para convertir la radiación solar en energía térmica, es decir, que genere una cierta temperatura. Su propósito va a ser calentar un fluido que circule por dentro. En este caso, por ejemplo, no tenemos electricidad, pero tenemos un fluido a una alta temperatura que se puede aprovechar en muchas aplicaciones. Entonces, otra manera de generar energía es por medio de fluidos que tengan en su interior entonces una energía térmica, es decir, una temperatura establecida para generar electricidad. Y también podemos utilizar esta energía como energía solar pasiva. En los sistemas de energía solar pasiva se van a caracterizar por el aprovechamiento de la energía solar sin ningún tipo de aportación energética externa. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, en los diseños arquitectónicos van a permitir al máximo la radiación solar en invierno y van a evitar el exceso de calor en verano. Esto lo van a hacer por medio de diseños exclusivos donde van a aprovechar el espacio de la casa para poner de una manera estratégica ventanas donde se va a aprovechar entonces toda esta radiación solar y va a evitar el exceso de calor, pero también va a servir para calentar el espacio. Ahora, algunos ejemplos de aprovechamiento de la energía solar son los siguientes. Por ejemplo, instalaciones con placas fotovoltaicas para generar energía eléctrica. Esas instalaciones se van a utilizar, por ejemplo, en viviendas, en refugios de montaña. También tenemos las centrales fotovoltaicas que van a ser grandes extensiones de placas fotovoltaicas cuyo objetivo es generar electricidad para suministrar en la red eléctrica, es decir, que van a ser generadores de energía eléctrica masivos. También vamos a tener los coches solares que van a convertir la radiación solar en electricidad para accionar un motor eléctrico. También vamos a tener las cocinas solares, son sistemas para concentrar la radiación en un punto para elevar la temperatura y poder cocinar. También algo muy común son los sistemas de calefacción, que es que con la energía solar térmica se puede calentar un fluido que se puede utilizar en un circuito de calefacción. Y también lo vamos a poder utilizar y aprovechar en la climatización de piscinas. Ahora, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el aprovechamiento de la energía solar implica ciertas, digamos, ventajas y desventajas. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los inconvenientes. Va a tener entonces un elevado costo de inversión por kilovatio obtenido. El rendimiento energético obtenido depende del horario solar, es decir, de la climatología y del calendario de esa zona geográfica, y por este motivo es difícil saber con exactitud qué potencia eléctrica podemos obtener en un determinado momento del día. Y también de que la cantidad de energía que se necesita para fabricar un panel solar es alta. Entonces, para producir paneles fotovoltaicos se necesita mucha energía, a menudo utilizando fuentes de energía no renovables como por ejemplo el carbón. Ahora,
Las ventajas que tiene es de que la reducción de costos ha bajado. En el futuro, por ejemplo, se prevé un aumento de la eficiencia energética utilizando paneles solares. Con respecto a la ausencia de esta fuente de energía durante la noche, también entonces señalan de que el pico máximo de consumo eléctrico se va a alcanzar realmente durante el día, es decir, durante la producción máxima de energía solar. Entonces esto nos va a representar entonces un bajo costo en la energía eléctrica. Es una fuente de energía renovable, es decir, que es inagotable, y es una energía no contaminante porque no genera gases de efecto invernadero y por lo tanto no va a contribuir a agravar el problema del cambio climático y del calentamiento global. Listo, muchachos, esto fue todo, espero que les haya quedado súper claro y que hayan disfrutado tanto la clase como yo. Les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 6, el cual es complemento de esta clase y la realización de los simulacros en la plataforma. Hasta luego.